Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Franklin Leonardo Zanabria Suárez, estudiante de Ingeniería Industrial SEAT SOATA. En el día de hoy vengo a representar un ejercicio referente a la tarea 1, medición y cinemática, de la materia física general. Mi número de grupo es 10-04-11-492. El ejercicio planteado fue el siguiente. Nos dicen, acá tenemos el enunciado. Entonces, enunciado: dos fuerzas F1 y F2 se aplican simultáneamente a un objeto de tal manera que sus magnitudes son de... bueno, acá nos dan un numeral para reemplazarlo por el último dígito de nuestro número de identificación, el 6. Bueno, seguimos acá. Entonces, nos dicen simultáneamente a un objeto de tal manera que sus magnitudes son de fuerza 1 16,5 y fuerza 2 23,6. Acá están los dos números que reemplazan acá el último dígito de identificación. Respectivamente, si la fuerza 1 está dirigida hacia el norte y la fuerza 2 forma un ángulo de 16,9. Un ángulo de 16,9. Pongámoslo acá, teta. 16,9 grados hacia el norte del este. Bueno, ahorita planteamos. Nos dicen determinar analíticamente la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. De aplicar simultáneamente las fuerzas F1 y F2. F1 y F2 los tenemos acá. Bueno, entonces vamos a plantear cómo acá el desarrollo del ejercicio. Entonces comenzamos. Nos dice que la fuerza 1 tiene una magnitud de 16,5 y la fuerza 2 23,6. Esta nos dice que está dirigida hacia el norte, la fuerza 1, con la magnitud de 16,5. Está dirigida hacia el norte, entonces estaría sobre el eje Y, hacia el norte. Entonces estaría en 90 grados. De 16,5 la magnitud. Bueno, vamos a trazarla acá. 16 por acá más o menos. Así. En este plano cartesiano que hemos hecho acá para guiarnos. Entonces acá estaría de 16,5 newtons. La fuerza 1 que está hacia el norte con 90 grados. La fuerza 2 nos dice que tiene una magnitud de 23,6 con una dirección de 16,9. Esa está dirigida hacia el norte del este. El este lo vamos a tomar el eje X, va a ser nuestro este. Y el eje Y va a ser nuestro norte. Entonces está dirigida hacia el norte del este. ¿Cuál es el norte del este? Y. Entonces acá lo vamos a representar así, sin muchas mediciones. Acá lo vamos a hacer así. Bueno, nos dice que tiene una magnitud de 23,6. Tracémoslo por acá. Bueno, acá digamos que hay 16 grados por acá. 16 grados. 23,6. Pongámosle por acá. Entonces, damos un poquito por acá. Por acá. 23,6. Bueno, representémoslo así. Así. Entonces, la magnitud es de 23,6 al norte del este. Y nuestro ángulo es de 16,9. 16,9 grados. ¿Ok? Seguimos. Entonces, perdón. Seguimos. Entonces, ya tenemos acá, tenemos nuestra magnitud. Está acá. De F1. F1, fuerza 1. Y F2. F2, listo. Seguimos. Nos dicen que hallar la fuerza resultante. Allá tenemos que hallar fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante y la dirección de la fuerza resultante. Estas tres incógnitas son las que tenemos que hallar. ¿Cómo la vamos a hallar? Vamos a utilizar el método de triángulo rectángulo. Entonces tracemos acá un triángulo, acá nos forma un triángulo rectángulo. Bueno, acá hacemos esto. Bueno, para hallar nuestra fuerza resultante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar las fuerzas en Y. Fuerzas en Y, en eje de Y. Entonces, fuerzas en Y igual. ¿Cuáles son nuestras fuerzas en Y? 16,5. 16,5 más 23,6. Entonces, más 23,6.
Tenemos que hallar ahora nuestra fuerza en Y. Fuerza en Y. Esta fuerza la vamos a hallar para hallar nuestra fuerza resultante. Bueno, un proceso que también pues hay que complementarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar funciones trigonométricas. Seno, el seno que nos dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a hallarlo por seno. Entonces, seno de nuestro ángulo teta. Entonces, de nuestro ángulo teta, que es 16.9. Entonces, acá nos va a dar el resultado. Perdóname un poquito, traigo la calculadora. Bueno, volvimos. Entonces vamos a hacer esa operación. 16.5 más 23.6 por seno de 16.9 nos da 23.36. 23.36 son nuestras fuerzas en Y. Bueno, vamos a hallar nuestras fuerzas en X. Fuerzas en X. ¿Cómo hallamos nuestras fuerzas en X? Entonces, vamos a hallar nuestras fuerzas en X. Entonces lo vamos a hallar tenemos una magnitud 23.6. 23.6 por coseno, bueno, acá por coseno de nuestro ángulo 16.9. Coseno, ¿qué nos dice? Cateto adyacente, que es nuestra fuerza en X, es esta. Entonces, fuerza en X, que es la que vamos a hallar aplicando coseno, función trigonométrica. Entonces lo hallamos 23.6 por coseno de nuestro ángulo 16.9. 22.58. 22.58. Fuerza en Y, fuerza en X. ¿Cómo vamos a hallar nuestra fuerza resultante? Entonces, fuerza resultante igual. Lo vamos a hallar por el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que vamos a hallar la raíz cuadrada de la suma de los catetos. ¿Cómo vamos a hallar entonces raíz cuadrada de la suma de nuestros catetos? La suma de nuestros catetos. Entonces, cateto, fuerza en Y, 23.36 al cuadrado, más fuerza en X, 22.58 al cuadrado. Operamos. Nos da como resultado 32.48. Entonces, ¿qué es? 32.48 es nuestra fuerza resultante, que es la que nos pide. Listo, hallamos el primer ítem. Ahora necesitamos hallar nuestra dirección. Nuestra dirección, ¿cómo se halla? Se halla con la función inversa de tangente. ¿Qué nos dice la función inversa de tangente? Nos dice que es, un poquito por favor acá, nos dice que es tangente a la menos 1 del valor de nuestros lados. Entonces, 23.36 sobre 22.58. Paréntesis. Esta es la tangente inversa o cotangente, o perdón, la función inversa. Entonces operamos. Entonces acá 23.36 dividido 22.58. Entonces lo tenemos. Entonces nos da 45.98. Acá la tenemos.
que va a ser nuestra dirección de la función inversa o de nuestra tangente. Entonces acá tenemos nuestra dirección de la función inversa de tangente, que se representa así. Bueno, ya tenemos ahí, lo tenemos representado en nuestro plano cartesiano, entonces tenemos los valores que nos habían dado, entonces vamos a representar el valor que hallamos. Nos dice que está con una magnitud de 32.48 y una dirección de 45.98 grados. Vamos a representarlo acá porque no tenemos un medidor bien, pero lo vamos a hacer acá como a talento, se puede decir. ¿Listo? Entonces lo representamos acá. 45 grados, 45.98. Presentémoslo acá con una magnitud de 32. Bueno, por acá representemos. Acá lo estamos representando. Entonces, en el trabajo está representado ya en GeoGebra, ya está graficado en GeoGebra. Entonces ahí lo podemos ver bien, ¿listo? En el trabajo que se entregó. Entonces nos dice que la magnitud es de 32.48 newtons. Y la dirección es de, acá el ángulo, bueno, va desde acá, acá, nuestro ángulo de la dirección de nuestra fuerza resultante es de 45.98. 45.98 grados. Ahí ya tenemos nuestros valores hallados, ¿ok? Bueno, para otra vez nos habían dicho que representarlo mediante un plano cartesiano, pues este es un plano cartesiano así diseñado pues para no, por mí mismo, ¿no? Pero si lo representamos de pronto en GeoGebra, en otros programas, nos va a salir ahí, nos van a pedir los ángulos en radianes. Bueno, acá como el ángulo parte del eje X, en sentido contrario a la manecita del reloj, pues es positivo. Entonces nos van a pedir los 16.9 en radianes. Por ejemplo en GeoGebra, donde lo vamos a graficar. Entonces nos piden la magnitud y la magnitud, por ejemplo, de F2, la magnitud y los grados, pero en radianes. Y así ya se puede reemplazar todo eso y nos va a dar nuestro plano cartesiano. Muchas gracias.